Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana, tanto a nivel nacional como internacional. Como de costumbre, Antonio Siriaco y Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta informativa. Teacher, ¿qué tal? Muy bien, Edmundo Ledesma, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando nuestros análisis sobre la política, la economía, lo social, y además que esta semana fue una semana de muchos ajetreos con respecto a propuestas importantes que generaron un debate entre los actores políticos. No sé si tú estás de acuerdo con el muro, pero yo creo que eso es un tema. Hablaremos ampliamente del tema. Tendremos que debatir. Hablaremos ampliamente. Pero vamos primero con Israel Figueroa y su reporte del Palacio Nacional de esta semana. El presidente Danilo Medina fue recibido en audiencia especial por el Papa Francisco el pasado viernes. La audiencia privada duró 23 minutos. El Papa saludó sonriente y con un apretón de manos al presidente Medina, quien visitó el Vaticano, acompañado de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y el ministro administrativo José Ramón Peralta. El mandatario saludó al pontífice en la sala de Troneto y a continuación ambos pasaron a la biblioteca del Palacio Pontificio. Poco después de las 11 de la mañana, en el Vaticano, el presidente Medina y el Papa concluyeron su entrevista privada y el mandatario dominicano presentó al pontífice argentino a los miembros de su delegación. Después procedieron a la entrega de regalos habitual en las audiencias con el Papa, y en el caso del presidente Medina, este le entregó a Bergoglio un collar hecho con cuentas de ámbar con un gran crucifijo. Es un collar de ámbar. Eso es una piedra que se produce en la República Dominicana. Es uno de los metales semipreciosos. En la costa de Puerto Plata, sí. Por eso a Puerto Plata se le llama la provincia del ámbar. Sí. Y es para un tipo de jícara de coco. Hecho por artesano. Yo me permito regalar esta generación que un trabajo hecho por una artista de no la había tenido ver nunca en la exhortación apostólica evangélica insisto sobre el desarrollo de los pueblos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. El jefe de Estado arribó al Vaticano en vuelo comercial procedente de España por el Aeropuerto Internacional Champino a las 8:30 de la mañana, hora dominicana, y su regreso al país está pautado para este domingo en la tarde. En otra información, el presidente Danilo Medina comunicó la disposición de construir la carretera Padre Las Casas-Boechío y anunció la reparación de 1.007 viviendas para favorecer a igual número de familias pobres de esta comunidad. Las palabras del presidente Medina se produjeron en el acto de inauguración de la Escuela Básica Padre Las Casas, en donde dio instrucciones precisas al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que evalúe el costo de los 7 kilómetros de carretera y 2 puentes que son necesarios para comunicar a Padre Las Casas y Boechío. El presidente Medina también viajó el martes a Asua para dejar en servicio los nuevos planteles escolares que constituyen la segunda entrega de escuelas que realiza el mandatario en esta demarcación, en poco más de 3 meses. El presidente inauguró 10 nuevas escuelas, logrando incorporar a este modo 145 aulas a la jornada de tanda extendida, en beneficio de 5.075 estudiantes. También el mandatario recibió la mañana del lunes a los representantes de varios organismos internacionales con quienes intercambió impresiones sobre distintos temas. En la visita de cortesía al jefe de Estado estuvieron el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, María Jesús Conde, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Cy Winter. Y la portavoz del Sistema de Atención a Emergencias 911 y viceministra de la Presidencia, Soraima Cuello,
dijo el jueves que el gobierno reafirmó la decisión de suspender las líneas telefónicas prepago que no tienen actualizados sus registros. Como se ha venido informando durante las últimas semanas, el plazo para actualizar este registro vence esta noche a las 12 de la noche, por lo que las operadoras de telefonía deben suspender el servicio de estas líneas en cumplimiento de la resolución 039-13 emitida por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, el Indotel. Israel Figueroa, Noticias 16. Teacher, quiero empezar los comentarios en torno al reporte de la semana del Palacio Nacional sobre la lamentable muerte de Rubén Peña, un ex miembro del Comité Central, economista destacado, ex tesorero nacional, una persona joven, afable, llena de vida y repentinamente ocurre este lamentable hecho. Así que bueno, pasa sus restos y bueno, también nos unimos al dolor de la familia PLDista y de manera particular de su familia. Tú sabes que Rubén Peña es un economista, fue un economista del PLD, incluso perteneció al famoso Comité de Asuntos Económicos del PLD y también trabajó en el Banco Central un tiempo. Luego entonces, cuando el PLD entró al poder, fue tesorero nacional. Yo creo que ocupó cargos importantes en el área de la administración financiera pública, de manera que nosotros, como tú has dicho, nos unimos al dolor de su familia y también de la familia PLDista. Mire, teacher, otro tema para mí importante de este resumen fue la visita del presidente de la República al Papa. Así es. Allá se trató sobre el tema de la naturalización y también sobre esta estrategia que ha tenido el presidente Danilo Medina de visitar de manera dominical a sectores específicos para ir integrándolo de una u otra manera al aparato productivo, darle oportunidades a esas personas que históricamente habían estado excluidas. Así es. Todo eso es importante, pero yo tengo que reconocer que oí un comentario que hizo Mariano Zapete y yo lo vi, no había pensado en eso y corroboré con él. No siempre corroboro con Mariano Zapete, pero ciertamente dijo, y a mí que me interesa que vayan a visitar al Papa, hablar del tema de la naturalización, cuando ese es un tema de soberanía nacional. Y se le puede mandar un mensaje para que vean, alguna misiva para que vean cuál es la dinámica que está haciendo el gobierno. A mí me gustaría que el presidente hubiese ido a hablar del concordato, que ya es una aberración. Una aberración, exactamente. No quería decir una palabra tan fuerte, pero ciertamente es así. Y lo otro es hablar de Weselowski. Yo diría que ese sí es un tema que nos interesa a los dominicanos. Weselowski, ese perverso que abusó de niños, niñas y adolescentes nuestros, los pervirtió, muchos estarán ahora traumatizados, y también del padre Gil, que es otro que de una manera u otra está protegiendo la Iglesia Católica. A mí me hubiese gustado, entre otros temas, que el presidente hubiese hablado de hacer una modificación al concordato y de exigir que esos dos demonios estén aquí pagando terrenalmente por ese mal que le han hecho a una cantidad de niños dominicanos. Y por supuesto a la familia dominicana, han ofendido a la familia dominicana
y deben de pagar por esto. Y no están pagando precisamente porque la iglesia, porque el papado de alguna manera lo está protegiendo a unos demonios que me imagino que cuando se mueran no irán al cielo, sino irán directo al Averno, pero deben de pagar aquí. Aquí se están dando la buena vida y deben de pagar aquí en los tribunales dominicanos por ese abuso y ese crimen, ese sacrilegio que cometieron ante la niñez dominicana. Mira, tú sabes que, retomando el primer tema que tú has tocado, donde te hacías referencia a un comentario que hizo Marino Zapete con respecto a que, bueno, ¿qué le importa, no, a este país o qué le puede importar a él el hecho de que el presidente de la República vaya a visitar al Papa y le esté hablando de la ley de naturalización? Yo creo que eso en los imaginarios de la gente, y básicamente cuando uno observa todo el desarrollo y las relaciones internacionales en la República Dominicana, evidentemente que un país pequeño como la República Dominicana tiene poco margen en todo este proceso global. Y es lamentable decir esto, o sea, las grandes transformaciones que han ocurrido en el país son transformaciones que han venido sobre la base de la presión internacional. Y yo creo que eso, en cierta manera, países como nosotros, que somos pequeños, eso se evidencia cada vez más. Es como que siempre se tira piedra para los más pequeños, porque cuando los países desarrollados toman sus políticas nacionales vinculante con los procesos de migración, evidentemente que no toman en consideración a nadie, porque son países grandes, son países que tienen un peso específico. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, y lo lamentable es que uno encuentra gente aquí que no sabe diferenciar los elementos que son de corto plazo y los elementos que son de largo plazo, como nosotros, cada vez sencillamente cuando tenemos que tomar medidas internas sobre problemas internos y que pueden repercutir en el largo plazo, necesariamente tenemos que depender de organismos internacionales y de ir fuera del país a estamentos, en este caso como el Vaticano, a explicar situaciones que son de soberanía nacional. Yo creo que esos son elementos que nosotros como país pequeño evidencia que no tenemos ningún tipo de margen en un proceso global y que somos países que siempre vamos a estar dependiendo de organismos internacionales y vienen aquí e imponen una serie de criterios, bueno o malo, pero lo imponen y entonces eso limita los cambios internos, endógenos que tienen que salir de nosotros los dominicanos. Mira, yo pienso que la República Dominicana, corroborando con lo que tú acabas de explicar, más que ir a esos organismos internacionales, debe de abocarse a promover al ALBA y al CELAC, donde la integración de los países de América Latina, unidos en bloque, pueden empezar a exigir que haya otro trato y que las políticas económicas que se implementen a nivel internacional tomen en cuenta los intereses de nuestra región. Así es. Que podamos también hacer sinergia a nivel política y económica de manera tal que nos podamos convertir en una potencia, que el comercio interregional y que además hayan cambios trascendentales para que la tecnología, la educación se hagan efectiva en el proceso productivo y haya un mayor nivel de valor agregado para que nuestras economías crezcan con más potencia. Así es. Es la única manera en la que nuestros países darán el salto hacia el desarrollo y seremos tomados en cuenta a la hora de aplicar políticas internacionales. En estos días se ha estado reuniendo el G7, ya no es el G8 porque sacaron a Rusia por el tema de Crimea y Ucrania, etcétera, y Kiev y todo eso por ahí, el lío que hay por ahí. Y de seguro que las decisiones que se van a tomar ahí son para provecho de esas 7 grandes economías. Así es. No les importa lo que pase con los países que se han quedado atrás, que se han quedado a la saga en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, y sus decisiones harán que esas economías crezcan más, aunque eso implique
que aumente la brecha entre los grandes países y los países denominados emergentes. Un sofisma que más bien debería decirse los países pobres. Así es. Así que yo pienso que más que ir al Vaticano, vámonos ahora que Venezuela está impulsando el ALBA para enviar un mensaje claro de que ya es hora de que a nuestros países se nos respete de manera particular, que se respete la República Dominicana. Teacher, hablando del tema, vamos a ver, del tema que usted mencionó ahorita, vamos a ver al ministro de Defensa, almirante Silfido Párez Pérez, que reitera de nuevo que está de acuerdo con la construcción, pero en partes estratégicas, donde se le hace prácticamente imposible tener una adecuada vigilancia, y que también reconoce la necesidad de que siga la profilaxis en las Fuerzas Armadas para que ese equipo que estaría ahora con esta nueva política de vigilancia y de protección a la frontera no se constituya en un grupo de negociadores, sino que hagan el trabajo que hay que hacer de proteger adecuadamente la frontera. Vamos a ver. Un muro en la frontera, o sea, muro como tal, sería imposible lograrlo. Ahora bien, lo que se pueden hacer es límites de seguridad fronteriza. ¿A qué me refiero? Pequeñas paredes o pequeñas verjas en diferentes lugares donde no haya o la presencia militar sea más dificultosa. O sea, combinar el esfuerzo humano con el esfuerzo de construcciones físicas que pueden por lo menos garantizar que los espacios van a estar resguardados. Mira, Edmundo, yo creo que con la juramentación del doctor Vinicio Castillo Semán en la Cámara de Diputados, y que inmediatamente, bueno, todo el mundo sabe cómo fue esa juramentación, qué fue lo que ocurrió previo, ¿no?, a esa juramentación, que evidentemente una parte de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano se oponía, pero era una oposición, quizá una manera de darle un pequeño susto. Pero una vez juramentado este diputado, este político, inmediatamente introduce un tema que durante toda la semana fue prácticamente titular de la mayoría de los periódicos de circulación nacional. El hecho de proponer un muro en toda la frontera con la hermana República de Haití inmediatamente generó posiciones a favor y posiciones en contra. Y yo creo que cuando se habla de un muro, más que hablarse de un muro, se debe hablar previo a todo esto de una política nacional de frontera. Yo creo que la República Dominicana tiene que asumir eso de manera institucional. Y a propósito de esta situación que se ha generado de regularización de los ciudadanos extranjeros y en su gran mayoría de origen haitianos, es evidente que la República Dominicana tiene que asumir una política nacional de frontera, como han asumido todos los países, Estados Unidos con México, el caso de España con toda la parte de Marruecos, Nicaragua con Costa Rica. Todo eso hay que asumirlo globalmente. Y luego entonces, como tú explicabas anteriormente, ver, y como decía el ministro de Defensa, ver en los lugares estratégicos si se puede hablar de un muro, pero se puede hablar también de alambres, una serie de cosas que yo creo que en cierta manera pueden proteger y pueden fortalecer toda la política de frontera. Y eso, todo ese debate no solamente se dio a nivel de los medios de comunicación, sino que en la misma Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Fronteras, el diputado José Díaz, también se refirió a eso y dijo que se iniciarán los estudios sobre el anteproyecto de ley que busca la construcción de un muro. Inmediatamente también algunos senadores tuvieron una reacción tanto a favor como en contra, y de todas maneras vamos a ver en este corte las declaraciones de José Díaz y también de los senadores Amílcar Romero y Julio César Valentín. Vamos a verlo. En ningún país de América Latina donde hay migraciones, es decir, y hay islas incluso donde conviven dos países con disimilitudes socioeconómicas, culturales, y no estoy de acuerdo. Por tanto, es su opinión, la respeto, pero no la comparto.
Yo entiendo que no hay necesidad, que aunque la frontera nuestra es muy porosa, lo que nosotros sí necesitamos es que las autoridades o las autoridades competentes que tienen que ver con la aplicación sea a través de la frontera, sea a través de los aeropuertos, sea a través del mar, de los puertos, pues hagan su trabajo así como lo hacen otros países. No hay necesidad de poder establecer una división de esa naturaleza. Ese proyecto llegó a comisión, yo presido la comisión, nosotros vamos a oír todos los sectores, hay que hacer vista pública, pero en estos momentos tengo que estar un poco imparcial, aunque está fronterizo, porque es un tema que está muy caliente y está en el tapete. Dijo el ministro de Defensa en una de las varias declaraciones que tuvo que dar en esta semana, que para poder implementar una política efectiva de frontera se necesita alrededor de 5.000 millones de pesos y que el presupuesto que tienen actualmente es de unos 320 millones de pesos, que se necesitarían alrededor de 2.500 miembros del SUFRON, ahora hay alrededor de 1.500. Pero además, no vale de nada que se den todos esos recursos y que se incremente el número de agentes si los que estarían en la frontera, más que cumpliendo con el deber a la patria, están en negocio, como es por lo menos la percepción que se tiene. Y yo diría que quisiera ver los bienes de los miembros del SUFRON, a ver si siguen siendo militares que viven de una manera modesta o si repentinamente ya todos son millonarios, porque recuerda que he dicho en varias ocasiones que en este país no sé para qué se estudia economía, no sé usted para qué estudia economía. Así es. Y yo me puse de que hacer maestría de economía y jodienda, sino lo que hay que estudiar ciencias navales para hacerse multimillonario. Pero posiblemente, a pesar de que el ministro de Defensa dijo que ha disminuido significativamente el contrabando y los actos delincuenciales en la zona fronteriza, no obstante, quisiera ver las libretas bancarias de esos miembros del SUFRON. Y en consecuencia, lo que quiero decir es que más que construir un muro y más que aumentar el presupuesto, que no es que estoy en desacuerdo, pero primero hay que fortalecer el nivel de institucionalidad. Mientras no exista un sistema de consecuencia para el que no hace las cosas bien, para que el que permite el contrabando, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de mercancías, y por eso se hace multimillonario, no estamos en nada. Por eso es que yo corroboro con lo que dice el vicepresidente ejecutivo de la FINU, Servio Tulio Castellón Guzmán, de que más que hacer un muro, lo que se necesita es fortalecer la institucionalidad en el país. Y veamos también al representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lorenzo Jiménez de Luis, quien rehusó referirse al tema, alegando que no habla de temas futuribles. Como decía el ministro de las Fuerzas Armadas, no deja de ser utópico, en honor a la verdad. Yo creo que lo que debemos es de fortalecer los controles, fortalecer las instituciones que deben de velar por esos controles, porque, y eso lo saben todos ustedes, el problema está ahí. Entonces vamos a apostar a eso, a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, vamos, ¿verdad?, a analizar esto sin pasión, pero utilizando la razón. Insisto, no me voy a pronunciar sobre futuribles. ¿Por qué futuribles? Porque a día de hoy no hay muro, ¿o sí? No, le hago la pregunta. Pues eso, que no me voy a pronunciar sobre futuribles. Que es una propuesta. Mira, la verdad es que yo creo que siempre este tipo de medidas que se proponen con respecto a la construcción de cualquier tipo
de división a nivel territorial, a nivel de migratorio, siempre genera posiciones a favor y posiciones en contra. En todos los países del mundo, la presión migratoria de países más pobres, países más ricos, genera divisiones al interior de la sociedad. Y muchas veces se crean posiciones un tanto, por un lado, ultranacionalistas o nacionalistas, se crean una serie de epítetos de gente que en definitiva están a favor y otros que están en contra. Y en el caso de la República Dominicana esa situación obviamente que se ve es muy evidente, ¿no? Hay una gran disputa, ¿no? Un gran conflicto entre ciudadanos dominicanos, intelectuales, incluso personas extranjeras. En esta semana el presidente de la Mesa de Migraciones en la República Dominicana, William Champerter, dijo que la República Dominicana, que todos aquellos que planteaban esas posiciones de construcción del muro eran posiciones un tanto racistas y que esa no era la solución para detener los flujos migratorios. Pero también los ciudadanos dominicanos opinaron y se vieron muchas posiciones en contra, lo mismo que la senadora Sonia Mateo, que es senadora por la provincia de Dajabón. Vamos a ver en este corte esas diferentes posiciones a favor y en contra sobre la construcción del muro. Vamos a escuchar, vamos a ver. Un muro no resuelve nada y además la motivación del muro es un muro del odio racial. Nosotros sí apostamos de que la migración debe ser controlada y regular, pero con énfasis de protección de los derechos humanos. Pero un muro no resuelve ningún tipo de problema en cualquier parte del mundo. Poner muro en la frontera, eso no controla. Ese muro, según el ministro de las Fuerzas Armadas, que es un experto en seguridad, ayudaría enormemente a las Fuerzas Armadas a controlar la frontera. Estados Unidos lo ha hecho en México con gran efectividad. España y otros países lo han tenido sin ningún tipo de dificultad. Y no es un muro de odio, no es un muro de confrontación, es un muro de orden. Parece ser que la dirección de esta Cámara de Diputados le está dando privilegios que me irritan. Y digo esto de privilegios que me irritan porque realmente el día 7 del mes 11 del año 2013 fue presentado por Secretaría de esta Cámara de Diputados un proyecto con el mismo lineamiento que tiene el honorable Vinicito Castillo. Yo creo que no hay ningún tipo de problema porque los hermanos haitianos están hace mucho hablando de un muro, pero sí realmente se podría llevar a cabo el muro, pero sin que el comercio dominico-haitiano, sin que las relaciones dominico-haitianas puedan lesionarse. Los muros no resuelven, las fronteras no resuelven así, todo debe ser resuelto de una manera diplomática, de una manera más democrática. Eso no resuelve. ¿Por qué te digo que no resuelve? Porque los haitianos son traficados por dominicanos inconscientes. Lo que hay que hacer conciencia primero aquí, tener conciencia y no vender la patria. Tú sabes que uno lucha en Estados Unidos para conseguir una residencia y aquí consiguiéndola así, por nada, por amor, por capricho, por cheles. Eso es una idea de una persona. Cada quien lanza su idea de lo que quiere, de lo que estima que es una solución para el conflicto. Y debe respetarse y evaluarse. No debe construirse un muro físico para regular esto. Lo que hay que construir un muro de moralidad entre las personas que vigilan nuestras fronteras, para que puedan pasar los que tienen autorización y que no pasen los que no tienen autorización. Mire, teacher, cambiando de tema, en esta semana hubo un suceso extremadamente lamentable en el local del PRI. Y es que en un momento en que fueron a desalojar a los seguidores de Julio Jiménez, estos se resistieron y eso provocó un enfrentamiento con la gente de Trajano Santana y trajo como consecuencia un herido. De gravedad. Vamos a ver ese episodio.
No, está herido. Perdón, todavía no se sabe porque se llevaron a la clínica. ¿Cómo fue esto? A la más cercana de aquí. Oye, ¿qué es lo que pasó? Teníamos la sentencia, teníamos la fiscal, teníamos la jueza y la policía. Entonces estábamos con todas las autoridades para entrar. Ellos se opusieron, el grupo de Julio, se atrincheraron y dijeron disparen que quiere entrar. Cuando fue la jueza, la fiscal y el grupo de la fuerza pública, un disturbio ahí, dispararon y uno de nuestros compañeros salió herido. Es muy lamentable que en esta altura de juego, gente que se precien de ser dirigentes de una organización social, sea partido o la que sea, puedan propiciar, promover ese tipo de hechos evidentemente vandálicos en la que un ciudadano indefenso, sin ningún tipo de arma ni de intención agresiva, uno que ni siquiera sabe a quién le disparó, porque fue un disparo que sale del local del partido ante la penetración de un juez con una orden del Ministerio Público y respaldado por la fuerza pública, pues ese disparo pudo ser a cualquiera de ellos. Se le pegó lamentablemente al compañero del partido que está en este momento en un estado delicado. Ni tampoco se ha tratado de una confrontación ni de bandos ni de grupos. Estamos hablando de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que fue desacatada, de una solicitud de auxilio de fuerza pública que hace el partido para ir a tomar posesión y control de la Casa Nacional, una disposición del fiscal, una disposición de la policía, una disposición de un juez de paz y una recomendación que estos órganos institucionales del país le hacen a un ministerial, es decir, a un alguacil, para que vaya a ejecutar la sentencia como manda la ley. Un caso lamentable, pero como la experta en esos temas es Lenis Martínez, en temas policiales y judiciales, vamos a dejar que sea ella que nos diga qué fue lo que ella piensa sobre eso. Así es. Hola, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Ante todo, permítanme saludar a ese público que cada fin de semana está con nosotros. Fíjate, yo no sé hasta cuándo nuestros políticos se van a creer que las organizaciones que dirigen, que presiden, son objeto de su propiedad. O sea, mira ya cómo por dónde va ese problema en el Partido Revolucionario Independiente PRI, de que hubo hasta heridos. O sea, eso es muy lamentable y penoso. Y esos son, dizque, los que pretenden llevar los destinos de este país en un futuro. Yo no quisiera que... Porque se supone que cada quien que preside un partido político es con ese objetivo final. Así es. Yo no quisiera que ese grupo me dirigiera a mí. Sí, no, eso... Mira, lamenté mucho esa situación porque el hecho, yo soy amigo de Julio Jiménez, incluso... Y yo de los dos, de Julio Jiménez y fue mi alumno y de una Santana maestría, también. y entonces veo ese espectáculo que evidentemente... deprimente. Sí, deprimente y serio a un joven, una persona que yo creo que todavía se debate entre la vida y la muerte. Sí, está muy grave. Sí. Hasta ahora está muy grave y Dios quiera que se salve. Así es. Mira, pero además otra cosa, Lenis, y es el hecho de que están desconociendo la autoridad porque el desalojo fue sobre la base de una sentencia, de un tribunal, y aún así ellos... Pues sencillamente. Pero es que yo quiero que tú me digas, tú me digas para qué están las leyes que rigen esos partidos, para qué están los reglamentos, los estatutos. O sea, es para poner orden y que las cosas no marchen tan arbitrariamente. Se supone que es para eso. Además, el Tribunal Superior Electoral le había dado ganancia de causa a la facción del doctor Trajano y obviamente que la facción de Julio Jiménez tenía que acatar. Así es. Hace un año y medio atrás, el tribunal dictó una sentencia que favorecía a Julio Jiménez y hay que reconocer que Trajano la acató. Así es. Porque por eso no estaba ahí adentro, así que no entiendo. Así es. Lenis, en el ámbito judicial, ¿qué me tienes? Bueno, para esta semana... Así es. ¿Qué les tienes al público? Al público. Claro que sí. Para esta semana hemos preparado un pequeño resumen de todo lo acontecido en este ámbito y sobre todo las declaraciones que dio un legislador por una citación que le hizo el Ministerio Público. Veamos. Iniciamos este resumen judicial con el diputado David Herrera,
quien calificó como un show político la citación que le hizo la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa para interrogarlo en torno a las denuncias de que varios legisladores habrían vendido los electrodomésticos que le fueron entregados por la Cámara Baja para ser distribuidos el pasado Día de las Madres. Manifestó que esta versión que se le atribuye fue desmentida y debidamente aclarada. Con la finalidad de hacer daño a la gestión más pulcra y transparente que ha tenido la Cámara de Diputados, bajo la gestión de Abel Martínez Durán, que ha conectado a la Cámara de Diputados en el seno de la sociedad. Nunca se había visto que un presidente de la Cámara meta 600 empleados a los barrios de la capital a hacer el operativo que hizo Abel Martínez. En otro orden, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas fortalecer la persecución y castigo contra la explotación sexual. Domínguez Brito indicó que los extranjeros propietarios de establecimientos que se lucran de la explotación sexual y el proxenetismo será tramitada su deportación por ante la Dirección Nacional de Migración. Pasamos ahora a la Suprema Corte de Justicia, donde su presidente rehusó referirse a las supuestas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de la Policía Nacional. Mariano Germán sostuvo que como presidente del Poder Judicial solo debe referirse a los casos que entren por alguna jurisdicción de justicia. Solo los hechos, los elementos fácticos que como tales entran a la justicia por los canales correspondientes tienen respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ningún otro tipo de declaración ni ningún otro tipo de hecho. ¿No se vulneran derechos? Pero yo no puedo emitir, solo lo que entra por la vía correspondiente, por los canales correspondientes a una jurisdicción, sobre eso yo opino y opino por sentencia. Varios sectores de la sociedad han denunciado que la Policía Nacional ha retomado la práctica de ejecuciones extrajudiciales con la excusa de eliminar a los sicarios. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, afirmó que el sicariato en el país llama a profunda preocupación y aclaró que no en todos los casos se ha tratado de ajustes de cuenta, por lo que entiende hay que seguir adoptando medidas preventivas para contrarrestar el flagelo. Nosotros venimos pronunciándonos sobre el tema del sicariato desde Santiago. Hemos dicho que vemos con mucha preocupación. Y el sicariato ya no solo es por ajuste de cuenta. Nosotros el sicariato en el caso de Jordi Vera no fue un ajuste de cuenta. En el caso de la joven Natacha Sin y la otra, y Zuleika, no fue un ajuste de cuenta. En el caso del ingeniero Crespo en el Cerro de Gurabo en Santiago. Es decir, yo creo que ya el sicariato rebasó un poco el tema del ajuste de cuenta y está en otras áreas también. En otro tema, el juez suplente del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional renunció de conocer la solicitud de nulidad del proceso de investigación que realiza la fiscal del Distrito Nacional en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. El magistrado Leomar Cruz adoptó la decisión a los fines de que la Suprema Corte decida sobre un recurso de casación interpuesto por el querellante Freddy Aguaviva y la Fundación Primero Justicia en contra de una decisión que lo designa para conocer el caso. De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dijo que está de acuerdo con la decisión del juez de abstenerse de conocer el caso y que no pone objeción a que otro juez lo conozca. El querellante recurrió en casación y el querellante hoy le ha pedido que deje sin efecto la audiencia hasta tanto la Suprema Corte se pronuncie. El juez acogió esa solicitud y se suspendió sin fecha. Desde la pasada audiencia nosotros cuestionamos el nombramiento, la decisión emitida por la coordinación nombrando a un juez de paz. Interpusimos a un juez de paz de tránsito. Interpusimos los recursos que establece la ley, un recurso de oposición. Ese recurso de oposición fue rechazado la pasada semana
o declarado inadmisible, y nosotros procedimos a interponer un recurso de casación contra la decisión que nombró a un juez de paz en lugar de nombrar a uno de los 8 jueces de la jurisdicción de instrucción del Distrito Nacional, tal como lo establece la Ley 50-00. Esa petición es una petición, desde mi punto de vista, absolutamente infundada, carente de base jurídica. Ese no es uno de los casos en que el Código Procesal Penal autoriza a una parte a interponer recurso de casación. Yo se lo voy a anunciar. Ese es un recurso de casación que está condenado a ser declarado inadmisible. Con relación al juicio que se le sigue a los presuntos culpables del atentado que sufrió el abogado y comunicador santiagués Jordi Veras, su padre, Negro Veras, dijo que solo quiere que se haga justicia contra cualquier persona que pudiera resultar culpable de los hechos del atentado de asesinato contra su hijo Jordi, quien perdió su ojo derecho y otros daños irreparables. Fíjate, Lenny, muy interesante, abarcador tu reportaje, pero yo me quiero concentrar en el tema de el diputado, el honorable diputado David Herrera. ¿Qué te pareció esa declaración? Bueno, fíjate, la verdad es que las actuaciones de nuestros legisladores últimamente dan mucho que desear, porque él se queja primeramente de que por ser PRDista, que lo han llamado y lo han citado y han querido hacer un show porque así lo ha llamado, pero yo pienso de que todo político que ocupa un cargo público, cuando se ve cuestionado acerca del uso que le ha dado al erario, simplemente debe de dar las explicaciones del lugar, sobre todo si ha hecho un buen uso del mismo. Es lo que yo pienso. Oye una cosa, es la gran ironía o la gran contradicción. Fue él que dijo que hubo un mal manejo de parte de los tipos. Fue el que hizo la denuncia. Sí, fue. Entonces, y se retractó luego. Oye, como él dice, que es lo que me da risa. O sea, primero le quieren hacer daño porque el PRD, pero luego que le quieren hacer daño al presidente de la Cámara de Diputados, que es del PLD. Pero el que le ha hecho daño con esa declaración a los diputados y, si se quiere, a la imagen del Congreso y del presidente, ha sido él. Con esa declaración. Pero cuidado, si el daño lo quería hacer él, y al ver que las cosas quizás no le salieron como pensaba, pues como que la torta se viró. Pero yo digo que los PRDistas, los PLDistas, los reformistas, igualmente deben de dar explicación acerca del uso que le dan al erario. Vuelvo y reitero, esos son fondos del Estado, por ende, de la mayoría de todos nosotros. Ellos no pueden disponer del dinero, del barrilito, barrilote, como quiera que se le llame. Ni el corralito. Exactamente, no pueden disponer de esos recursos como ellos quieran o pretendan. O sea, tienen que dar explicación. Así es. No importa el partido que sea. Tú sabes que hay diputados que tienen, durante todos estos tiempos, han tenido poca presencia, en términos incluso de presentar proyectos de ley. Y muchas veces salen con una serie de tonterías y denuncias para llamar la atención y quedan como Cantinflas. Mira, él ha quedado como un Cantinflas. Es un buen nombre, yo le puse el diputado mentiroso. Ya. Y que por supuesto, gracias a Dios, porque ha hecho una cantinflada, no ha sido cercenada la imagen ni del Congreso ni del presidente de la Cámara de Diputados, sino la de él. Así es. Que dijo una mentira, un disparate. Y cuando lo llamaron a capítulo, porque lo bueno del caso es que él pensaba que no lo iban a llamar. Y como no han llamado... Por eso te digo, no le salió quizás como esperaba. Así es. Pero fíjate una cosa, y ya fuera de todo esto, independientemente de este suceso, deja mucho que decir. Y al parecer es como dicen, en la forma de cómo los congresistas llegan hasta ese sitio, hasta ese puesto. Porque a veces veo declaraciones de algunos diputados y senadores que yo me pregunto como ciudadana, pero ven acá, y esa es la persona que me representa, que crea leyes. Eso es como algo insólito. Así es. Bueno, muchas gracias.
¿Cómo Lenis, excelente tu participación esta Gracias. semana. Como Tú sabes siempre, así que es. precisamente ella me trató de los dos temas. Y lo articuló bastante. Exactamente. muy Y yo bien. precisamente quiero articular una idea sobre la base de esas declaraciones salomónicas de Lenin. Y es que, fíjate que primero está el tema de el balazo que le dieron al dirigente del PRI. Y luego está el tema de esta declaración de un legislador PRDista. El PRI es un vástago del PRD. ¿Pero qué tú quieres decir con eso? Bueno, que tanto el PRD como sus insignias son sinónimo de caos. Pero mira Y eso me hace, lo del PRI, me hace recordar lo del 12 de enero. Lo de enero del 2012. El show que hizo el PRD. Y tú ves el PRD, el PRI, sus legisladores, todos actuando en el desorden, el caos, la falta de transparencia, la opacidad. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero- Tienen que hacerse un... Me pusiste a hablar del PRD. No, lo que pasa es que no debe de olvidar que también el PLD salió del PRD. El Y PLD. y es como si fuese una pesadilla y un sueño. Bueno, pero recuérdate que Juan Bosch Entonces, se salió del por PRD eso- diciendo, no, ya el PRD No, pero te quiero no hay nada decir- que hacer con Te eso. quiero decir que también hay que decir que el PLD... Digo, es pero, fruto pero tampoco el PRD es una el PLD tampoco es una No, maravilla. lo que estoy diciendo es lo siguiente. Pero por lo menos tienen más prudencia. No, pero claro, lo que te quiero decir es que uno se ha constituido en un sueño, un dulce sueño, y otro se ha convertido en una gran pesadilla. Así es, vamos a una pausa.